final lo que significa Jim Clark, ya no a lo mejor desde investigador o desde músico, sino desde fan. O sea, yo aquí me voy a poner en el fan más absoluto de Jim Clark. Tengo algunas cosas en común con Álvaro, entre otras cosas que él es filósofo. Yo quería haber sido filósofo y al final me decanté por la historia. Bueno, luego matizado. Sí, no eres filósofo. No, pero eres profesor de filosofía. Sí, no es lo mismo. Vale. Y con Jim Clark tengo alguna cosa en común. No muchas, él era mucho mejor compositor que yo, mucho mejor músico que yo, pero a los dos. ¿Por qué no pones patatas? Dices que no me comes. Siempre que me preguntan que quién es Jim Clark, yo siempre les digo, mira, escúchate No Other, para mí es el disco culmen, ¿no? de todos los que tiene, y aparte uno de los mejores discos de la historia. Yo también pongo una serie de ejemplos cuando hablo de Jim Clark. Todos conocemos a Led Zeppelin, entonces para mí es uno de los mejores cantantes de la historia. Entonces cuando hablamos de Led Zeppelin, dice, tengo bueno, la en el prueba 2007 de sacó un disco de versiones, hizo 13 canciones, Robert Plant, y de las 13, 2 eran de Jim Clark. Entonces digo, bueno, eso dice mucho de quién podía ser Jim Clark, este compositor. Para algunos que son amantes de otro tipo de música, como los Black Crowes, por ejemplo, ¿qué canción te gusta de los Black Crowes? Polly. Bueno, pero es que Polly no es de Black Crowes, es de Jim Clark. Otro de los grandes cantantes de la actualidad, por ejemplo, como Mark Lanegan, estamos viendo en Sammy Sandstein, una versión fabulosa. Y a muchos cantantes, o sea, muchos fans, les gusta esa canción. Esa canción es de Jim Clark. Bueno, yo no sabía muy bien cómo presentar esto, no sabía, porque me tocaba desde muchos puntos de vista, o sea, desde muchos lados. Tal vez empezaré por la historia de cómo nos conocimos Álvaro y yo. En realidad este libro quería haberlo escrito yo. Allá por el 2015, 2016, yo me acuerdo que trabajaba aquí en Sicompo, salí un día de trabajar y me fui a tomar por ahí una cerveza y le escribí porque, bueno, yo ya he tenido un año que yo llamo el año de mi primera glaciación, un año horrible. Entonces, hablando con algún amigo, me decía, bueno, tú tranquilo que todo se va a arreglar, todo va a ir a mejor y luego voy a poder hacer lo que quieras. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y yo pensé, estos sueños que tenemos así, ¿no? Dije, pues en realidad me encantaría cogerme un año sabático, irme a Estados Unidos, ir a Mendoquino. Mendoquino, ya hablará él un poco, bueno, fue un reducto, digamos, de paz de Jim Clark en un momento que tuvo ahí de cierta confusión. Quiero ir tras las huellas de Jim Clark, ir a Mendoquino, investigar sobre este hombre, porque a mí me ha ayudado mucho, también me ha fastidiado mucho, porque en esa época me acompañó en todo, en lo bueno y en lo malo. Entonces decidí escribir sobre Jim Clark. Me puse a buscar por internet y vi que no había mucho. Entonces descubrí a Álvaro, que ahora daré algunos detalles sobre su biografía. Entonces vi que había escrito un artículo, allá por el 2016 creo, el de filosofía comparada o filosofía musical de Jim Clark contra Tony Van Sant. Dije yo, dos de mis referentes musicales, ¿quién es este hombre? Entonces, ni corto ni perezoso, le puse un correo. Te lo digo, saliendo de aquí, me fui allí, me respondí al instante, un correo además extenso. Yo me dejé ahí y dije, mira, Álvaro, no me conoces, vas a pensar que estoy loco, pero yo, bueno, eso vino después, ¿no? Primero le presenté y le dije que quería más información sobre Jim Clark porque me gustaría escribir algo sobre Jim Clark. No había nada en español. Y después de meterle un rollo, ya lo que me conocéis, sabéis que meto mucho rollo. Entonces me respondió al instante, además muy cariñoso y muy... La respuesta me sorprendió porque me dice, no hay nada escrito, pero es que precisamente me he venido a Estados Unidos y voy a escribir sobre Jim Clark, voy a hacer la biografía de Jim Clark. Entonces ya dije, ya está. Una preocupación menos que tengo que hacer en mi vida. Alguien lo va a hacer mucho mejor que yo. Lo va a hacer mucho mejor que yo. Bueno, pues Álvaro Alonso, aunque dice que no es filósofo, es profesor de filosofía, doctor en filosofía, tiene 53 años, aunque es de Murcia, pero bueno, vive en Madrid. Bueno, 52, disculpen usted. Es colaborador con el ABC Cultural y aparte tiene un pequeño espacio, Música para la NASA, donde hace pues, bastantes artículos y muchos muy interesantes sobre Tony Van Sant, por ejemplo, sobre Jim Clark, hiciste otro sobre Leonard Cohen. Entonces ya ahí tocaste mi trilogía
mi trilogía sentimental, porque tal vez Jim Clark, Tony Van Sant y Leonard Cohen a mí me tocan desde esa parte, no desde músico, no desde, me tocan la parte sentimental. Entonces para mí, bueno, pues ya te digo que fue una sorpresa conocerte. Junto a eso él también trabajaba, o era el director de un programa, Días de Vino y Rosas, y, de radio, y además ha publicado algunos artículos sobre Antonio Gramsci, que eso me lleva a una grata sorpresa. Sí, la tesis es sobre Gramsci, sobre la filosofía, son 5 años. sobre la cultura, ¿no? sobre Gramsci. Y entonces, bueno, también me ha sorprendido para bien, digo, no deja de sorprenderme, porque Antonio Gramsci, el Odio a los indiferentes, también me recuerda mucho a uno de mis escritores favoritos, que es Arriaga, que él siempre dice: odio a las personas que no van dejando jirones de piel por allí por donde pasan. Eso la gente de mi grupo, que estamos todos aquí, creo que está en alguna letra, tiene que estar, que lo tengo que coger, ¿no? Pasar dejando jirones de piel. Entonces, Tony Van Sant, Leonard Cohen y Jim Clark, sobre todo, era una de esas personas que dejaban jirones de piel por donde pasaban. Era pura pasión, y a mí como músico, como investigador, que ya no voy a ser investigador porque ya lo ha investigado él y ha hecho un trabajo magnífico, pues... Si estamos avanzando, no me quitas la idea, estoy también con también, entonces me va a quitar otra idea que pudiera... Leonard Cohen te toca. Sobre eso ya hay mucho escrito, me parece. Bueno, yo cuando le dije que le iba a presentar, digo, es que esto en realidad es un círculo que no para de cerrarse y de abrirse, y son muchas coincidencias, son muchísimas. Cuando fui a conocer a Jim Clark, digamos que es mi referencia musical, y que me toca desde esa parte. Una de mis referencias musicales aquí en España es Henry Roberts. Entonces, fue muy curioso cuando yo le conocí hace unos meses, y estuve ahí en su casa, acabamos hablando de Jim Clark. No me dijo mucho porque todos sabemos cómo es Henry, que es un hombre parco en palabras, es un hombre muy seco, pero meses después, o sí, semanas, meses, no recuerdo exactamente, me envió la biografía de Jim Clark y me dijo: ahí tienes eso. Bueno, estaba en inglés, se tiró en mi casa 2 o 3 meses hasta que subimos a grabar con él, y le dije: mira, creo que no he podido pasar de la tercera cuarta página, mi inglés es nefasto. Y digo: pero tranquilo, que hay un señor, hay un hombre, hay un investigador que está escribiendo la biografía, ¿no? Entonces fue muy curioso cómo ahí se cerró eso. No sé, en realidad me había escrito aquí un guión y no lo he seguido, Simplemente pues agradecer a Álvaro que esté aquí, para nosotros, o sea, para mí en concreto, para mi grupo Milana, es un placer, porque Jim Clark significa mucho para nosotros, y que haya gente como tú, pues que nos dé la posibilidad de saber qué fue de su vida, qué le convirtió en este personaje, pues es maravilloso. A continuación, luego, después de que Álvaro presente su libro, también contamos con la presencia de Alberto Juárez, un gran músico, que, bueno, yo quería poneros un poquito sobre la situación, ¿no? Hablar de Jim Clark. Biográficamente, Álvaro No se importa que se haga una foto. Álvaro nos contará ahora mucho más detalles, y yo no quería hablar de música. ¿Para qué voy a hablar de música si a continuación pues la vamos a escuchar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, no voy a entrar en detalle de sus letras, sus armonías, es una maravilla, pero es que si lo vamos a escuchar a continuación, prefiero que sea, o sea, que lo escuchéis, que os toque desde esa parte que digo yo, ¿no? Y poco más, creo que voy a dar la palabra a Álvaro, no creo que se me olvide nada importante. Sí, yo tenía aquí puesto casualidades, Dallas Murphy, Dallas Catherine, una canción que hay de Quique González también, una de las grandes casualidades, ¿no? Y que incluso ya tenía pensado, antes se lo he enseñado, digo, tenía hasta pensado el título de alguno de los capítulos, no sabía cómo llamarlo, ¿no? Y digo, lo de Mendocino me gustaba porque algo así tan... que todos buscamos siempre en nuestro Mendocino, ¿no? Ese lugar donde tenemos este remaso de paz. Y al final el título se quedó en nada, se quedó en una presentación de la que estoy orgullosísimo de hacerla, aquí además en Psicobombo, que puede que alguno de vosotros, cuando me hayáis acompañado a cerrar por la noche, casi siempre cerrábamos con Jim Clark, Leonard Cohen, cositas de estas así para irnos a la cama alegre, ¿verdad? Entonces, nada, Álvaro, pues un placer tenerte aquí, y bueno, os dejo con el autor de Jim Clark, Vuela hacia el sol, Álvaro Alonso.
te creas que te vas a librar, voy a intentar preguntarte alguna cosa también, Yo no sé para que mucho. para que mantengamos un poquito Vale. carácter más dialógico, y lo mismo digo para los que habéis venido hoy, ¿no? A mí lo que me interesa es que vosotros también preguntéis si tenéis alguna pregunta que hacer de lo que habéis oído, de lo que yo pueda saber, ¿no? En este tiempo que es largo. Bueno, ante todo, dar las gracias a esa persona que está ahí detrás, Lupe. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a casa, porque todo esto para mí es magia, ¿no? Descubrir a unos músicos como son Milana, ¿no? que tienen la sensibilidad a flor de piel y que valoran a auténticos desconocidos, ¿no? Hicieron una entrevista en la que, bueno, quedaba el titular ese de que parece que Jim Clark es una página arrancada de la historia, ¿no? Y ese sentido de justicia poética, de querer casi hacer como si fueras una especie de, como si fueras una misión, algo así, ¿no? Una misión en esta vida, ¿no? Tú hablas de la piel a jirones, ¿no? Y de alguna manera ese sentimiento de que vayas pasando por momentos que tengan que la oportunidad luego, cuando ya pasan los años, que a todos nos va a pasar, y puedas mirar para atrás y te hayas dado cuenta de que has hecho cosas Solo quiero dejándote la ver piel, aquí. Y eso va a Quiero ver hacer que aquí. de alguna manera, cuando llegue el momento de tu ¿Me muerte, dejas comer aquí? veas que ha merecido la pena. ¿Me dejas comer? Y de alguna manera Es que quiero ver cómo están. un libro sobre Jim Clark es un suicidio editorial, aunque lleva no hay segunda edición, sino que en un mes, pues, todo lo que ha sacado Ángel Lenoir, que es un editor de Barcelona, Todavía le veo. que está especializado en música, le gusta un poco el rollo Kings, Who, no sé si os habéis metido en la página, pero es, digamos, esa onda años 60 británica, ¿no? Más abierta, porque tiene también libros sobre Miles Davis, sobre pianistas del blues, acaba de sacar una enciclopedia. Entonces, yo cuando a Lenoir le propongo de repente hacer un libro sobre Jim Clark, a sabiendas de que habían hecho ya la misma editorial un libro sobre los Byrds, Robert Chowry, hace ya más de 15 años, me dijo, yo no sé esto cómo puede funcionar, pero ese geniecillo, si lo llamo él, creo que merece la pena sacarlo. Y me dijo que adelante. Entonces esto fue hace 4 años. Entonces ha tenido una paciencia infinita. Menos mal. O sea, Ángel Lardebol se llama. Hay otro que habría dicho, mira, ya eso. Ya hubo un momento en que cuando yo le iba mandando mensajes, tranquilo que estoy en ello, pero ahora estoy en Dallas, Texas. Dice, anda que te has ido lejos. Dice, pero bueno, no te preocupes, si no hay alguien antes que lo hace, pues, y claro, efectivamente, no había más que este loco, ahí agazapado, y lo detecté yo enseguida. Has dicho que es loco, que es No loco. escribas ni una letra, que eso lo hacía dentro ya está. Pero imagínate que no... me contestaste tan rápido, ¿no? Claro, está cariñoso. Pero imagínate que no hubiera hablado con él. Se habría dado esa cosa bicéfala, jánica, ¿no? De 2 libros que también habría... Mira, con Townes Van Zandt han pasado décadas y décadas y nadie Me las le ha dado había porque dedicado no una es- página no en serio a se las Townes ha Van Zandt, con lo que, ¿no? De repente salieron 3, en 5 años 3 biografías. Entonces eso podría pasar perfectamente, y de hecho se puede hacer. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden hacer? No hay obras definitivas, eso es un absurdo, ¿no? De una figura de este calibre, lo raro es lo contrario. Solamente un profesor de historia, fíjate qué curioso. John Einarsson es el canadiense que se jubiló anticipadamente, estaba en un high school, yo he hablado mucho con él, y él era su sueño. Es decir, pues mira, yo estoy ya de adolescentes hasta ahora. Porque los canadienses son igual que los de Cáceres, no hay mucha diferencia en ello, ¿no? Y se lanzó a la carretera, y entonces hizo un libro sobre los Desperados, que es un libro sobre el country rock, ¿no? Como estilo, estudiándolo un poco en serio, otro sobre los Flying Burrito Brothers y una biografía de Jim Clark. Y ese, digamos que es una obra fundamental, ¿no?
El otro personaje fundamental a nivel bibliográfico es un auténtico, pues no sé cómo decirlo, es una anacoreta. Johnny Rogan ha dedicado prácticamente 40 años de su vida de los Bears. Entonces tiene, no sé si habéis visto la Enciclopedia Británica alguna vez, ¿no? Pues es algo parecido, pero dedicado a los Bears. Son volúmenes de unas 3.000, 5.000 páginas que ha ido ampliando a medida que iba consiguiendo más información. Y el último que hizo Johnny Rogan, que ya ahí va a dejar yo creo el asunto, porque el agotamiento intelectual debe ser máximo, con una minuciosidad y una cantidad de datos además infalibles, entonces las fuentes son buenísimas en ese sentido, ¿no? Johnny Rogan hizo ya el último en el que se ocupaba de Skip Patrick, también se murió, de Grant Parsons, que era una deuda pendiente que tenía, y Jim Clark. Y también entonces introdujo una información que hasta entonces no tenía, porque este es un libro complicado de hacer por varias cosas. Una es el propio discurso vital de Jim Clark, desde que él empieza en Tipton, en Missouri, ¿no? Tipton es un equivalente a ¿cómo se llama el pueblo cuando hemos venido? El Gordo, ¿no? El Gordo se llama. Imagínate que haces en el Gordo. Y entonces, pues ahí, digamos, la movida en el Gordo, en los años, si él debía ser, pues me pongo un peine, me pongo el tupé, y me pongo, a ver si alguien, un amigo tiene un descapotable, y vamos por ahí haciendo como que somos Elvis Presley, ¿no? Y así es como empezaron todos imitaban Elvis Presley. A partir de ahí montan una banda de garaje, porque todo eso va muy rápido, ¿no? Empiezan a hacer versiones de rollo que es entre rock and roll y todavía no Beatles, porque los Beatles es el momento justo en el que de repente Jim Clark se le enciende una bombilla, pero da la casualidad de que por Tipton, Missouri, aparece de repente la familia de Clark, que son una familia numerosísima, con sangre india, hay los Cree, es una de las tribus indias de la parte del Canadá y del este de Estados Unidos, y por parte de su bisabuelo tienen un punto de sangre india y otro punto de sangre irlandesa. Todo esto la verdad es que no se había mantenido muy oculto, porque sentirte orgulloso de ser indio era como sentirte orgulloso de ser negro en la época anterior a la lucha por los derechos civiles. Lo mantenían, digamos, bastante secreto. Pero eso marca también de alguna manera una especie de forma de ser de Jim Clark en sus canciones, que tiene un punto que no sabría cómo decir, de trascendencia, no es misticismo, pero es trascendencia panteísta. O sea, un encuentro con la naturaleza, de que la espiritualidad está en las cosas, está en un águila, está en un ave, está en el... Y esa sensibilidad a flor de piel está presente en todas sus letras, ¿no? Entonces, resulta que aparecen por ahí de repente, cuando se mudan de la casa de Tipton a Kansas, llegan de gira los New Christian Minstrels, que era una banda como cerca de 12 voces, con sus instrumentos más o menos tradicionales, haciendo una cosa como de folk muy blanco. Pero tenía una gira de 300 conciertos al año. Y al llegar allí necesitan un músico. Se van a tomar unas cervezas. Estaba Barry McGee, el de Eve of Distraction, estaba en la banda, ¿no? Y se va corriendo, el que había ido del grupo a tomar unas cervezas, y dice: esto es algo espectacular, tenéis que venir. Se lleva dos más, y ahí está Jim Clark con su banda, con una presencia, con 18 años, una presencia espectacular. Le contratan. Al día siguiente está tocando en el teatro de la ciudad, se monta en un avión, hace una maleta, dice adiós a sus padres. La madre se queda verdaderamente preocupada, pero no es para menos, acaba de desaparecer. Dijo Jim, que era, bueno, ya digo, era una familia de 13, eran muchos, vivían además de una manera muy salvaje para la época, muy natural, muy, no hippie, sino otra cosa, ¿no? Más cerca de los gypsies, si quieres, ¿no? Muy en contacto con la naturaleza, con el río, con el tren. Toda esa imaginería está en sus canciones. La va a recordar luego, ¿no? Y cuando pasan unos 6 meses, incluso llegan a
a ir a la Casa Blanca y son el primer grupo que actúa delante del presidente en una recepción de la embajada italiana porque habían matado a Kennedy en el downtown de Dallas y entonces habían paralizado la gira. Y ese invierno es cuando van a tocar allí a la Casa Blanca. Claro, todas esas vivencias, alguien que tiene esa edad, pues imaginaros, ¿no? Cómo va creciendo. O sea, deja de ser aquel chico de pueblo, ya empieza a vestirse bien, ya empieza a ganar dinero, la voz le empieza a trabajar a diario, o sea, actuación diaria, avión para acá, avión para allá. Lo que comentabas del miedo a volar se explica también por eso. Es hartado. Jim Clark en más de una ocasión, y luego hablando entrevistando a Carla Olson, que estuvo, y a Saul Davis. Carla Olson graba con él un disco y estuve con ella en Austin. Y claro, le pregunté por lo del miedo a volar, igual que se lo pregunté a Dominic Priore también, y a tantos músicos con los que conocí, a su hijo Kai. La introducción de este libro es toda la hora y media que estuve con Kai en Sacramento, ¿no? Paréntesis, yo me fui a dar clases, pero en realidad cada vez que podía me cogía un avión y me iba. Si me dejaba Carla Olson, oye, que estoy en Austin, ¿te vienes? Le metía los churumbeles en un coche, arrancaba y me plantaba allí, porque era una oportunidad única. Esto o lo hacía en ese momento o no lo iba a poder hacer nunca más. Y lo tenía clarísimo. Entonces, si tenía que coger un vuelo a San Francisco, pues lo cogía. Y ahí que nos fuimos. Y hay que ir a Albion, a Mendocino, a la casa donde se fue con Carlin, que por fin encuentra el amor, encuentra la tranquilidad, y compone el Wildlife, compone el Roadmaster, compone el No Other, en un doble refugio, ¿no? Su casa es una casa preciosa, que la tuvieron que arreglar porque se caía a pedazos, y hoy en día todavía está en pie, unos ancianos venerables allí. La mujer estaba pegada a la televisión, una persona de unos 90, 100 años, y el anciano que había comprado la casa dice, sí, cuando aquí estaban los Birds había mucho movimiento. No es que hubiera movimiento, es que eran unos canallas. Es que allí de repente apareció un grupo que daba miedo. Yo estaba ahí. Permitidme que lo cuente todo un poco entrecortado, pero yo creo que va a ir saliendo una idea general del personaje. Cuando los Limp Bizkit Minister le hacen ver a Jim Clark que tiene un sentido como artista, él vuelve a casa y su hermano David, yo estuve hablando con Rick, ¿no? Con David no, David es el mayor, que le ayudó en varios momentos de su vida, ¿no? Incluso dejándole dinero que nunca le devolvió, en una gira que le hicieron por Europa. David se encuentra con que ese ya no es otro. O sea, en un tiempo récord había una transformación molecular. Ya se ha convertido en un personaje. Y a partir de ese momento, Jim Clark no va a dejar, y esa es una de las dificultades del libro, no va a permitir que nadie sepa nada de su vida, ni de lo que siente, no transmite, no se comunica. Es muy hermético. ¿Dónde busca esa expresión? ¿Y por qué tiene tanta riqueza simbólica en sus letras, ¿no? Porque es mediante sus canciones el único vehículo que tiene para conseguir que esa mente poliédrica, que es realmente muy complicada, muy compleja, podía escribir tres letras al mismo tiempo. Esto me lo ha reconocido Carla, que lo vi. Eso no lo ha visto en nada. Es decir, podía hacer tres canciones a la vez, ir tirando de un papel a otro y sacar tres canciones. ¿Mira cuántos pájaros? Es mediante la escritura, y mediante la escritura compulsiva, porque lo hace hasta el momento en que se muere. Yo tuve la suerte de hablar con Karen Johnson. Karen Johnson es la última mujer de Jim Clark, ¿no? Hubo muchas, entre ellas Michelle Phillips. Ese es un episodio impagable. Yo el libro me lo compraba solo por el capítulo donde se cuenta lo de Michelle Phillips y cómo John Phillips estuvo a punto de agredir a Michelle Phillips cuando se enteró de que le estaba poniendo los cuernos con Jim Clark. Jim Clark le invita
no, perdón, Michelle Phillips le invita a ver a Mamas and the Papas y Jim Clark, en vez de ir el último y esconderse, va con una camiseta ajustada roja y se pone en la primera fila. Con lo cual tenía a las dos, a Mama Cass y a Michelle Phillips, cantándole todas las canciones a él y John Phillips en el otro lado. Y llega un momento en que paró el concierto y dije, ¿qué mierda es esto? ¿Pero qué mierda es esto? O sea, que las otras aterrorizadas se metieron para adentro. Era el día del cumpleaños de Michelle Phillips, se monta corriendo en el coche, el otro se tira sobre el capó, no le permite salir y dice, estás despedida. Y Michelle dice, tú no puedes hacer eso. Dice, que no. O sea, le llega una carta firmada por los otros tres, hizo firmar a todos y la despidió. ¿Qué ocurrió? Que claro, de repente el sello discográfico vio que eso no podía ser, que tenían una gira ya apalabrada, y entonces lo que pusieron era a un road manager de más en el avión para que no se pelearan en lo que quedaba de gira. Bueno, pero estaba contando lo de Karen Johnson. Karen Johnson estuvo cuando empieza ya muchos años antes, y nadie lo supo, a tener problemas de úlcera, problemas de estómago que le generaban un dolor terrible. Tomaba muchísimo café y aspirinas. Entonces, café y aspirinas en grandes cantidades para una úlcera es una mezcla explosiva. Y aquello se le fue convirtiendo en un agujero. Al final, gracias a Terry Messina, que tenía un padre que era pues, una persona de gran importancia dentro del mundo de los hospitales ahí en Los Ángeles, le opera. Y esa última parte de su vida, pues ya ese declive físico va a ir unido también a un declive profesional, ¿no? Estamos hablando a partir del 88-89, que es cuando recibe el subidón de que Tom Petty hace la versión del Phil Hollow Better y le empieza a entrar dinero a Mansalva. Ahora, hay que tener en cuenta que Jim Clark, cuando está con los New Christian Ministers, se encuentra con que es un artista, se lo cree. En la gira, en una jukebox, encuentran unas canciones de los Beatles, metiendo una moneda, y él ve, fíjate, un año antes de la llegada de la Hard Day's Night, de la película, a los cines en Estados Unidos, y ya de la propia invasión de los Beatles, con lo que supuso, ¿no?, con los Remains de gira por Estados Unidos, ve que el futuro va por ahí. Y eso es uno de los elementos clave en la manera de componer de Jim Clark. Él estuvo estudiando a los Beatles toda su vida. Y ahí arrancan los Birds. Por un lado están eso, el descubrir a los Beatles y ver que ese es el futuro. No nos parecen clásicos, pero es que era el futuro. O sea, era algo completamente rompedor, una eclosión. Era brutal. Y entonces dejan a los New Christian Ministers tirados, igual que va a hacer con los Birds. Se coge el coche, mete la guitarra y se va a Los Ángeles. Y dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo que hacen los Beatles. Y es cuando en el Trovador se encuentra con Roger McGuinn. Roger McGuinn venía ya del Village, Luis Village, pues había estado en toda la movida folk y ya con los Nueva York, entonces era un pelín más mayor. Y quieren hacer un dúo tipo Peter Gordon, una cosa así. Esa es un poco la idea primero. Pero aparece, empezaron a ensayar juntos en una especie de sala especial que tenía un día a la semana para que los artistas noveles pudieran ensayar y conocer a otros músicos. Y se encuentran con David Crosby. David Crosby, Roy McGuinn ya le conocía de antes, ya se había cruzado por ahí. Y consigue, Crosby se les junta, ya son tres, y por sus contactos, porque Crosby no sabemos muy bien a qué se dedicaba, pero lo que sí que es cierto es que cuando entrabas en un restaurante, en procesión, todos pasaban por la mesa de Crosby a saludarle y a rendirle pleitesía, siendo ya muy joven. Entonces es verdad que
Crosby manejaba, bueno, pues un poco, no es que fuera el dealer, pero sí que era alguien que sabía cómo conseguirla y la conseguía bien, y o al menos bien. Entonces, gracias a los contactos de Crosby, les llega la oportunidad de contactar con Jim Dixon. Jim Dixon es la figura clave en esta primera etapa, porque Dixon ha movido toda la escena de bluegrass, es una escena interesantísima, ha estado grabando a Chris Hillman con los... de hecho, graba las primeras versiones de Dylan en bluegrass, las hace, no las hacen los Byrds, las hace Chris Hillman, cantando muy bien además, en el disco Hillman, que tarda, y por eso a lo mejor se reconoce menos, unos años en publicarse. Jim Dixon está obsesionado con Bob Dylan, ve que es una fábrica de canciones como no se ha visto nunca, y quiere por todos los medios hacer versiones de Dylan. Y es cuando les llega la oportunidad de coger el Mr. Tambourine Man, que le había compuesto en un viaje que habían hecho, bueno, pues romántico, si quieres, ¿no? Así, visitando tumbas por Luisiana, y ahí se les ocurre hacer la canción de Mr. Tambourine Man. Esta canción, finalmente Jim Dixon consigue cedérsela a los Byrds, y los Byrds se montan como un grupo en el que les falta una batería, les falta un bajista. Entonces es cuando Dixon dice, bueno, pues aquí hay un mandolinista, que además canta fenomenal, se lo plantea a Chris Hillman, y Hillman dice que sí. No era su instrumento, o sea, no había tocado el bajo nunca. Es que tocaba la guitarra, la mandolina, podía hacer lo que quisiera. Era un virtuoso desde muy joven, ¿no? Se le acaba de morir el padre, se suicidó el padre de Hillman, y él se quedó un poco sin saber qué hacer, entonces deja San Diego, que es donde él vivía más abajo, y se traslada a Los Ángeles. Y se une al grupo. Se queda un poco en segunda fila, pero vamos, gran parte de la magia del sonido de los Byrds se la debemos a la base rítmica, ¿no? Michael Clarke era como Brian Jones, muy guapo, con esos labios carnosos, los ojitos, el pelo lacio, y le ven por la calle y le dicen, oye, ¿tú quieres entrar en un grupo? Y dijo, sí. Y así fue. Y entonces, pues al principio, las primeras grabaciones de los Byrds, los pre-Byrds, se hacen con unas cajas de cartón. La batería no es una batería de verdad. Y aquello suena horrible. Y además él hace sonido como militar. O sea, de hecho, se guarda un poco si escuchas las primeras canciones de los Byrds, tiene ese aire como militar, porque Michael Clarke no sabía tocar. Pero era monísimo, era la misma encarnación de Brian Jones, entonces aquello era fabuloso. Jim Dixon estaba como loco, fíjate, una banda, luego les llevaron a la peluquería, que creo que esos pelos, que luego ya todos los jóvenes pues fueron con el pelo de ese casco así, que es verdaderamente espantoso. Tú ves a alguien así ahora por la calle y no sé, si le retiras el saludo, ¿no? Pues lo mirarías con sospecha. Pero en su momento aquello fue un producto estudiadísimo. Jim Dixon estuvo 6 meses ensayando, sobre todo para que sonara como una banda de baile. Eran muy jóvenes, entonces se dejaban hacer, tenían toda esa ilusión, y entonces consiguieron una cohesión y un sonido espectacular. La Rickenbacker de Roger McGuinn marca el sello, lo que van a ser los Byrds. Y luego están las composiciones de Dylan y las de Jim Clarke. Jim Clarke de repente se encuentra en el año 65, o sea, en tiempo récord, solo lleva un año en Los Ángeles, con que escuchan por la radio, y es el momento en que se dan cuenta de que han triunfado. Philip Hall Opera, que es una canción firmada por Jim Clarke. ¿Qué ocurre ahí? Que iban en autobús. Vivían en apartamentos compartiendo piso y no tenían dinero para más, eran unos chavales. Y le llega de los royalties una cantidad de dinero muy sustancial para la época. A lo mejor eran $40 o $50.000 de la época.
Jim Clark se compró un Ferrari. Las fotos de la época están todos así. Y Jim Clark no tiene dentro del coche, con un traje blazer así cerrado. Cuello cisne, en el Ferrari, como un dandy, no tiene cuidado. Entonces aquello es algo que iba a estallar. Y estalló. Entonces inmediatamente empiezan los celos. David Crosby le dice, mira, tú no sabes tocar, Jim. Literal. Reconócelo, si tú no sabes tocar la guitarra, dame la Gretsch. Dámela, se la arrebata de las manos. La Gretsch roja, esa tan bonita, que todo eso, todos esos, la Ludwig, la batería de ellos, que tenía Ringo Starr, la Rickenbacker de George Harrison, ¿sabes? Todos esos instrumentos que tenían los Beatles, los consiguen comprar por una mecenas que les puso una condición. De por vida, un porcentaje de las ventas tenía que revertir para esa familia, una familia de mucho dinero americano. Pero les dio suficiente dinero como para poder comprarse instrumentos profesionales. Sin eso, los Byrds nunca habrían llegado a ser nada, no habrían sonado bien. Y David Crosby le arrebata la guitarra. Hay fotografías en las que se le hace así. Cuando le da la pandereta. Claro, lo dices tú, pandereta. Hay presencia, pandereta, te pones ahí, entonces ahí salieron ganando. O sea, en realidad salieron ganando, porque la presencia escénica de Jim Clark, que era espectacular. Hay que tener en cuenta que el público era, bueno, impensable hoy en día. Eran adolescentes de 15, 16 años. Que gritaban, veis los vídeos de la época, era eso, lo mismo que gritaban con los Beatles, gritaban con los Byrds. Se desmayaban. Entonces, claro, era Jim Clark, esa presencia ahí, ese tótem, ¿no? Con la pandereta. Una niña de 15 años se desmaya, ¿no? O si no, pues tenía la batería detrás, que también, mira qué mono, ¿no? O Chris Hillman, que era un tío muy guapo, ¿no? Crosby, al principio, fue un desastre. La primera actuación que tienen, se pone a bailar como verbenero, entonces aquello fue cómico, se rió, el público se rió de Crosby. Crosby dijo, nunca más me va a volver a pasar esto. Ya bastante que se ponía la capa verde, esta que tenemos en las fotos, que nos la quitó durante tiempo, ¿no? Y que era un símbolo del hipismo, ¿no? De alguna manera también. Bien, pues ahí arranca la carrera de los Byrds, pero los Byrds en tiempo muy breve, 2 años, han grabado en un año el primer disco, Mr. Tambourine Man, y el Turn, Turn, Turn. Y en unos meses, en diciembre, enero, febrero, graban el tercero. El tercero es donde está 8 Miles High. Y 8 Miles High es la primera canción psicodélica de la historia. Es decir, están por delante de todos. Tanto que cuando están grabando She Don't Care About Time, que ahora Chris Hillman la introdujo como homenaje a Jim Clark en su último disco, producido por Tom Petty, George Harrison va a espiar a Columbia, pide ir a Columbia a ver qué están haciendo, porque John Lennon vio que ahí había algo que no lo estaba haciendo nadie, ni siquiera ellos. Y entonces se van a espiar entre comillas, las grabaciones del segundo disco de los Byrds. Y le pide George Harrison a Jim Clark el acetato de She Don't Care About Time. Inmediatamente después graban Rubber Soul. Esto es un episodio poco conocido. Es decir, que siempre los Beatles parece como que no tenían influencias, o eran influencias de Motown, Buddy Holly o de músicos de atrás, ¿no? Pero Derek Taylor, en la biografía que se acaba de editar el año pasado, cuenta expresamente cómo cuando van a Londres, los Byrds, le reciben y se los llevan a tomar algo por ahí. Paul McCartney hace de chofer con ellos. Brian Jones se hizo amigo de Jim Clark hasta el punto de que compone, una vez ya de gira en Estados Unidos con él en un hotel, 8 Miles High. ¿Qué ocurrió con esa canción? Como fue la canción posiblemente que más ha marcado la historia de los Byrds en todas sus transformaciones, y es posiblemente la que más orgulloso se sentía Jim Clark, ¿qué hicieron Roger McGuinn y David Crosby? Querer apropiársela. Y entonces, en vez de poner Jim Clark
McGinn Crosby o Gene Clark y Brian Jones, que realmente la letra es suya, aparecía Roger McGinn, David Crosby y Gene Clark. Como Gene Clark ya se había dejado el grupo, que es a lo que iba, ¿no? Llega el enero de 1966 y tienen una sesión de fotos en la que el book que le ha hecho a los Rolling Stones toda la promoción, un book carísimo, los mejores fotógrafos del mundo estaban a su disposición. Estaba todo preparado para hacer la promoción de Image High en Nueva York y hacer el book de fotos. El book de fotos tenía que ser de todos los miembros del grupo. Y es el momento en el que Gene Clark va a crear la leyenda del pájaro que no quiso volar, porque le entra el pánico y dice que se baja. Había tenido un problema en el motor del avión, se había retrasado y entonces él se baja. Michael Clark, que siempre se llevaron muy bien y luego va a estar con él en el grupo tributo a Gene Clark muchos años después, gran amigo suyo, y cuando les dan la estatuilla de Rock and Roll Hall of Fame, los que estaban borrachos los dos eran Gene Clark y Michael Clark. No sé si se ven esas imágenes, se pueden ver en los vídeos y son espectaculares, ¿no? Se levanta también para salir del avión, pero no, al final no se baja, pero Gene Clark sí. Y le dice Roger McGinn, baja la escalera y dice, si no subes ahora mismo, porque siempre fue el líder del grupo, ¿no? Roger McGinn, el más mayor, el que llevaba la voz cantante, ya no vas a ser nunca más un verde. Dijo, pues no lo seré, pero no me sobra. Y es el primer caso en la historia, y esto me lo reconocía Dominic Priore, que lo conoció a Gene Clark y le hizo una entrevista de las pocas que hay en 1985 en Los Ángeles. Es el primer caso de un artista ya, digamos, en la época moderna del rock and roll, que teniendo un número uno a nivel mundial, se baja del caballo. Es decir, tal locura no se había visto nunca. El mundo explotaba el filón todo lo que pudiera, ¿no? Ahí hay varias teorías. Entonces ahí yo todas las entrevistas que he podido hacer, personas muy variadas, a su hijo, a su hermano, a Carla, a Dominic Priore, a Andrew Sandoval, a músicos que han tocado con él, pues te dan diferentes versiones, Saul Davis, y hay un poco de todo. Es decir, no es tanto miedo a volar como hartazgo de tanto avión, saturación por ese público también tan bueno, fanático, ¿no? Tan fanático y tan adolescente, tan joven, la presión de la fama, la búsqueda de un camino más poético, el consumo de drogas, es el momento de la experimentación, de los trippies, sobre todo del LSD, y entonces se encierra con una bailarina, Andrea Levy, muy guapa, pero que según Hillman, y también pude hablar con él en Dallas cuando fue a tocar allí con Herbert Pedersen, pues bueno, pues algunos dicen que no fue una buena compañía. El caso estuvo 3 meses encerrado, no sabemos nadie lo que hizo, pues lo pasaron bien, y no tenía interés en volver, pero tenía un plan oculto. Y Columbia se queda con el marrón de que tiene que limpiar las fotos de los discos. De hecho, si miráis la edición en España, que fue siempre un desastre de los Birds, salieron solo 2 singles de 4 canciones. Ponían los Birds, además en francés, en el año 65. Luego ya, los discos originales de los Birds no salieron. Es una cosa increíble. Bueno, pues Columbia dice, ahora tengo, y esa es la conclusión a la que yo he llegado un poco, y Jim Dixon también era un poco de esa idea, pero no reconocido del todo. Oye, en vez de uno, ¿por qué no tengo dos? Los Birds con éxito y Gene Clark con éxito. Voy a montar una banda para Gene Clark como artista en solitario. Este tío compone y es capaz de repente de conseguir canciones que llegan a la fibra sensible, como Set You Free This Time, que es una cosa que Gonzalo García Pelayo, que vino a una presentación en Madrid, es la que a él le impresionó, le parece, y lo dice completamente en serio. Bueno, es uno de los fundadores de la radio musical de rock en España, aparte de ser el productor de Triana,
y de Apache Andión y de tantos otros, ¿no? Bueno, del sello Gong. Bueno, pues Gonzalo me decía que Set You Free This Time es una de las mejores canciones de la historia. Y allí, claro, lo ponía muy por encima de Leonard Cohen. Y no le temblaba la voz al decirlo, lo veía clarísimo. Jim Dixon no tenía un plan, pero sí es verdad que se encuentra con que los Bears tienen que seguir con el marrón de que ya hay uno de los Bears que hay que quitarlo de las fotos. De hecho, si te compras el Fifth Dimension, lo vemos que salen en esa alfombra mágica, ahí ya no está él. Y hay canciones y él está tocando, pero ya le tienen que borrar, ya está fuera. Y claro, quiere hacer algo nuevo. Y va a seguir un camino abriendo camino. Y llega el momento en que sale la oportunidad de hacer un disco por los Gosling Brothers. Aquí hay un error de apreciación, porque los Gosling Brothers aparecen como si fueran tan importantes como Jim Clark. Y en realidad, los Gosling Brothers eran unos músicos fabulosos de Oklahoma que habían llegado con el asunto del Jim Clark, del bluegrass a Los Ángeles, y Jim Dixon sabe que pueden aportar unas voces fabulosas. Le van The Voice a Bernd Gosling, ¿no? De hecho su voz es cristalina. Claro, como ya no puede contar con Crosby, que era el que ponía esa voz cristalina para los juegos de voces, mete a los Gosling Brothers, pero no compone ni hace nada más que eso. ¿Qué ocurre? Que los músicos en ese primer disco de Jim Clark and the Gosling Brothers son, menos la guitarra de Roger McGuinn, los Bears. Claro, si llegan a meter la guitarra de 12 cuerdas, se habría creado ahí una confusión total. Pero el disco de Jim Clark habría sido terriblemente novedoso, todo canciones originales suyas, prácticamente todas, más el sonido Bear. Entonces, no fue casualidad que Roger McGuinn no apareciera con su guitarra de 12 cuerdas, pero los demás sí. Ahí nos encontramos con que arranca la gran historia de Jim Clark. Y ya casi os he contado el arranque de la película. Es decir, luego viene todo lo demás. Que no voy a contar todo, pero bueno, esto es un poco el arranque, es decir, la etapa Bears, ¿no? Y él empieza a ser pionero, luego está con Dillard and Clark, con Doug Dillard. Él siempre ha buscado un amigo, siempre tenía a alguien, un amigo. Era algo, yo no sé si una necesidad. Siempre tenía un amigo, y un amigo de juerga, o sea, no, un amigo creativo. Doug Dillard era un maestro del banjo, nadie tan rápido como él. Cuando se cuenta con el más rápido del planeta, que es Byron Berlin, al fiddle, pues aquello ya en Dillard and Clark, en el segundo disco de Dillard and Clark, se convierte en una banda de bluegrass vertiginosa. Pero ¿qué ocurre? Que aquí he estado espiando un poco y me encuentro con Polly, ¿no? Polly es una canción de Jim Clark que no es de este mundo. Y es el momento que yo me enamoro de Jim Clark. Yo acabo de conseguir la plaza de profesor, funcionario de instituto, ya esa sensación de, no sé cómo decirte, llevas 6 años dejándote los cuernos, los ojos, yo qué sé, y ya tienes eso ahí que ya lo has conseguido. Y me iba por la sierra de Madrid, me iba a casar, porque claro, la mujer, aquí en España la mujer no puede decir que te vas a casar hasta que no tienes una seguridad posible, ¿no? ¿Qué tipo de mujer? Ahí la tienes. La prueba es esa. Bueno, en este caso era así, Pero quiero saber el nombre de la canción. Polly. Y entonces Polly es una canción que no es de este mundo. Y tú aquello lo oyes y te transporta a algo verdaderamente de levitación física, ¿no? Empiezas a ver que los pies empiezan a separarse un poco del suelo, que es místico. Entonces, es algo absolutamente fabuloso. Es una de las que Chris Robinson eligió para el de los Black Rose, y también Robert Plant le eligió con Alison Krauss para la versión, ¿no? A mí Polly es, yo creo, la canción que me dejó verdaderamente flashear. Y es del segundo de Dillard and Clark, que ha sido muy criticado por ese problema, porque se empieza a ir hacia el bluegrass rapidísimo. Es una maravilla de disco, pero aparece Donna Washburn. Donna Washburn era hija de un gerifalte de la bebida 7-Up.
que hasta aquí ha llegado, ¿no? El 7-Up lo conoce todo el mundo. Bueno, pues imagínate la pasta que tenía la Donna Washburn. Donna Washburn tiene el capricho de entrar en un grupo, entonces pues esto le parece lo más moderno, aunque ahora mismo algunos dirán esta cosa que es, unos tíos haciendo con una mandolina y un banjo y un violín. Bueno, pues en su momento el country rock, con ese toque de bluegrass, era un camino que estaba por hacer, eran asuntos pioneros, porque daban un punto de rock and roll detrás, ¿no? Tenía esa vibración, ¿no? ese pulso. ¿Y quién tiene la culpa? Jim Clark. Es decir, toda la música americana, que llaman americana, ese rock americano, Wilco, los Jayhawks, todas estas bandas no habrían existido nunca sin que hubiera ocurrido esto. Y lo saben, además, que te lo reconocen. Donna Washburn llega con un Ferrari rosa y con una guitarra que pone Washburn. Es decir, lo que quieras, ¿no? Y se encapricha de Doug. Entonces la amistad con Doug, que eran, pues, hacían carreras de motos, Jim Clark era un loco de la velocidad, de los coches, estaba siempre cambiando de coche, en moto, por ahí, creando el pánico en toda la zona de Laurel Canyon y de Hollywood Boulevard, Los Ángeles, pues aquella era su casa, ¿no? Su segunda casa. Se había convertido en una persona muy conocida incluso por la policía, porque había que meterlo en la cárcel de vez en cuando iba suficientemente borracho, conduciendo a 120 millas creando el pánico con la moto, haciendo carreras con Doug Dylan, ¿no? Aquello se rompe, entonces ahí él se da cuenta de que ese proyecto maravilloso se acaba, pero es fascinante. Esos dos discos de Dillard and Clark son fascinantes. Y el primero está reconocido como una obra maestra dentro del género. O sea, todos los expertos con los que he podido hablar, a lo mejor tienen colecciones de estas que dices no puede ser, tienen 30.000 discos de country rock, y dices, ¿pero tanto se ha grabado? Y resulta que sí, y lo tienen todo. Pues te dicen, no, pues uno de los 10 mejores es este, y posiblemente el primero pionero es este. A lo mejor con Hampton Flowers es donde estaba Bernie Leadon al principio, pero es básicamente. Ese primero sale en el mismo momento que el Sweetheart of the Rodeo de los Byrds, que es el gran giro hacia el country rock de los Byrds, con Graham Parsons, que entra desde los Flying Burrito Brothers. Y sale luego el primer disco solitario de Graham Parsons. Entonces, ese año 68, que se cumple ahora mismo, pues no sé cuántos son, 50, no, ¿cuántos son? 68, 50 aniversario, ¿no? Claro, es un poco el 50 aniversario de la inauguración de este fenómeno, de rock americano con bluegrass, rock and roll, Beatles, Dylan, todo eso mezclado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí hemos llegado a un momento en que Jim sigue explorando y conoce a Carl. Ya pues, se da cuenta de que Los Ángeles, las drogas, el martini, me gustaba mucho beber martini, pero por la mañana, ¿eh? No te creas, martini pero por la mañana. Y Doug Dillard no tenía fin, es decir, era un tío, luego las cosas y dices, no puede ser, y luego vivió hasta el 2013. Le cabía todo en el cuerpo, o sea, prohibido, y no podía seguir. Dice, basta, se acabó. Conoce a Carly, que estaba en un sello discográfico, y se enamora. No soportaba esos discos tan rockeros que se empiezan a llevar en el 70. Evoluciona muchísimo el rock, muy rápido hacia el rock ya con gran aparataje de sonido, mucha distorsión. Bueno, lo que ocurrió a partir de la psicodelia, después es ese rock casi de gran festival, ¿no? Con los grandes festivales, con muros de sonido, y ya hay que hacer una música como muy aparatosa, ¿no? Led Zeppelin será un poco el ejemplo, pero vamos, hay muchos más, ¿no? Carly le gusta eso, Jim Clark no lo soporta, porque Jim Clark es otra cosa. Se casan y se van a vivir a un lugar que ha visitado un día, intentando huir escapar de todo el asunto este de Los Ángeles, a
al norte, que te llaman el Big Sur, es una carretera sinuosa con acantilados que te lleva luego a una zona boscosa que hicimos como en peregrinación para conocer aquello, y luego después de estar como una hora por esa zona boscosa, es una carretera preciosa, ¿no? Llegas a un lugar donde hay, se llama Albion, el nombre es increíble, ¿no? Albion. Y luego está Menuche. Y es como Cornualles, pero con un punto, digamos, más agreste, ¿no? Es como también esas costas que hay en Inglaterra, que caen en los acantilados así, de golpe, y ves las ballenas que pasan, porque vienen desde arriba, y con eso se levantaba todas las mañanas. Encuentran una casa como de estilo del lejano oeste y la compran, y esa finca, que yo estuve allí, es el refugio de Ginkla. Ahí empieza a ser feliz. Ahí nace Kai, primer hijo, con el que hablé, y luego nace Kelly y nace Kai. Y los dos hijos de Ginkla. Y la relación con Carly pues es idílica, es algo que ellos piensan que cómo han sido tan afortunados de poder conseguir una vida así. Pero le instan siempre para ir a Los Ángeles a